Buenas tardes a todas y a todos. Queremos hoy agradecer a todos los presentes. Tenemos una invitada especial, se llama Claudia Mauri, es integrante de las Paulusi, se ha formado junto a Liliana Paulusi, y bueno, y nos interesa conocer un poquito todo ese trabajo que fue, digamos, durante tantos años pionero en lo que tiene que ver con las luchas y desafíos que se fueron planteando desde los feminismos en relación a la ESI. Primero te preguntaríamos cómo surgió tu interés vinculado a la educación sexual integral. ¿Cómo les va a todos y todas? Buenas tardes. Bueno, mira, yo desde adolescente me gustaba el tema, me tenía mucha inquietud. Y mi mamá recibía la revista Mamina, que tenía un dossier cerrado, que había que cortarlo así con tijera, que era de educación sexual. Entonces mi mamá, cada vez que llevaba la revista Mamina, me daba ese cuadernillo y yo me ponía a leerlo, que por supuesto nada que ver con la educación sexual integral, era más que nada biologicista, pero a mí me encantaba, yo iba a ser profesora de biología, así que me venía bárbaro, y siempre me imaginaba estar frente a mucha gente hablando de sexualidad. Pasó el tiempo, cuando yo tuve que decidirme, eso habrá sido, tendría 14 años más o menos, 14, 15 años. Terminó la secundaria y la carrera para dar educación sexual no existía. Tenías que ser sexólogo e irte al exterior a formarte en educación sexual. Así que bueno, eso es como que quedó ahí un costadito y me dediqué a la biología. Muchos años más tarde, viviendo ya en el Fonavi, un día me cruzo con una vecina y me dice, ¿vos sabés que acá en el centro de salud, en Casa de la Mujer, van a hacer un seminario gratuito de educación sexual y prevención a la violencia? Porque así se llamaba. Es todos los sábados, dice. Bueno, digo, yo dije, ay, se cruzaron los caminos. Bueno, voy ahí, cuando abro la puerta, me encuentro a mi vecina de enfrente, que era Liliana Paulucci, que yo jamás me hubiera imaginado que ella era psicóloga, porque ella era, ¿viste?, la antipsicóloga, digamos. No estaba, En su o sea, como uno estética, siempre en tiene su la idea, presentación. ¿viste? Claro, de cómo se visto, no, no, ella era re sencilla, y bueno, y ahí me encantó todo lo que fueron 3 meses de 3 horas cada sábado de trabajar educación sexual. Y bueno, le dije a Liliana que, bueno, que yo me quería dedicar a eso y que quería quedarme en casa de la mujer, trabajando ahí como voluntaria. Y bueno, y nunca más me fui de educación sexual, o sea, del tema, porque a partir de ahí yo ya como docente empecé a trabajar en una escuela que tenía un proyecto piloto, Claro. que, o sea, es como que el destino, viste, como que te iba llevando a los lugares que vos tenías que estar. O sea, una cosa muy Está bueno eso así, de que te detengas un poquito en los distintos espacios donde fuiste militando por la educación sexual integral, ¿no? claro. Justo se abre una escuela, que es la Escuela 409, un proyecto piloto que se hacía en Fisherton, muy cerca del Fonavi, y tenía la propuesta de talleres a contraturno votados por los estudiantes y las estudiantes. Cuando vamos con Mónica Rigui, que era mi compañera de seminario, con la propuesta de taller de educación sexual, arrasó todos los cursos, votaron educación sexual. Y creo que quedaron algunos de teatro o aprendiendo a aprender, pero bueno, educación sexual arrasó. Así que nos quedamos con las horas, que en aquel momento, yo estoy hablando de 1994, eran curriculares, porque aparecían con nota y todo en la libreta. Ya era una materia, digamos. Era una materia, sí. Que si bien, bueno, nosotros no tomábamos ni evaluaciones ni nada, porque era un espacio
de juego, aprendizaje, etcétera, pero tenía que aparecer con una nota ahí dentro de la libreta. Cuando llegó la ley federal, eh, borraron todos los talleres e igualaron para abajo, ¿no? O sea, todo lo bueno lo sacaron y quedó solamente, digamos, las materias específicas de matemáticas, ciencias sociales, lengua, etc. Entonces, mis horas pasaron a tutoría. Entonces, en tutoría pude volcar toda la educación sexual. Hubo un año que tuve 4 horas que quedaron en disponibilidad, se llamaba. Entonces uno tenía que organizar algún proyecto para que te pagaran las horas. Entonces a mí se me ocurrió, y también digo, esas cosas locas que pasaban antes, que vos decís, ¿cómo pudimos hacer eso? Era cuando la escuela se cerraba a las 6 de la tarde, me entregaban la llave a mí, y yo había invitado a toda el alumnado de la escuela, de los cuales habían aceptado 30 venir a este taller. Entonces teníamos la escuela para nosotras, los 30 y yo. No nos sentábamos en los bancos, llevábamos almohadones, porque justamente queríamos diferenciar que ese espacio era diferente, digamos, a lo estructural. Una clase de la convencional. Escuela, claro. Y bueno, y trabajamos así un montón, o sea, empezábamos como si fuera un taller de ayuda, porque siempre empezábamos con la pregunta, bueno, ¿alguien quiere contar algo que le pasó, alguna vivencia linda o no tan linda? Y bueno, y ahí se iban armando las distintas clases. Eso lo llevamos adelante todo un año y de los 30 quedaron 12. La mayoría mujeres y creo que eran 1 o 2 varones que terminaron el taller, pero realmente fue muy lindo porque nos sentíamos dueños de la escuela. Prendíamos y apagábamos las luces. Salíamos, te imaginás, tipo 7:30, 8 o sea, era de noche en invierno y bueno, nos íbamos todos caminando. Y bueno, y ese espacio que se llamó el refugio, realmente fue hermosísimo porque, por ejemplo, si veíamos que en algún lado pasaban alguna película relacionada a lo que nosotros estábamos viendo, o había una exposición de otra cosa, bueno, es como que nos podíamos mover, teníamos esa libertad, no había que pedir permisos y todas esas cosas que hay que hacer ahora. Que tiene la escuela formal, digamos. Sí, la escuela formal. Bueno, terminó ese año y ya me reubicaron en horas de biología. Y luego seguí en esa escuela y en otras que uno va haciendo, ¿no es cierto? La escuela 1080, la escuela 546, etcétera. Lo que fuimos haciendo es la mitad de las horas de biología eran destinadas a educación sexual integral. Y ahí es como que yo fui aprendiendo muchísimo con mis estudiantes, porque eso es lo que genera, o sea, lo que genera las clases, ¿no? O sea, uno tiene una idea de los temas y uno estudia, pero bueno, en el andar es como que uno se va modificando con el estudiantado permanentemente. Claro. Lo que va surgiendo te va transformando también a vos. Sí. Después, años más tarde, me llamaron del equipo ESI. La primera vez dije que no, porque no me gustaban las condiciones que me daba. Y después ya la segunda vez yo me acerqué y les dije que realmente que quería empezar, y bueno, y ahí trabajé de mis 4 últimos años, no, 6 años en el equipo ESI, y más tarde, cuando se abrieron los profesorados en el 2012, donde la materia era Seminario de Educación Sexual y Sexualidad, no, de Sexualidad Humana, Sexualidad, ahí, bueno, trabajé también 4 años en educación primaria, los institutos de formación, que también fue muy lindo, porque la verdad que es diferente a trabajar con secundario, o por ahí con inicial o con primario, ¿no? Fue realmente muy interesante. Y bueno, y siempre en Casa de la Mujer en un primer momento, y luego en las Paulusi, que es otro estilo.
de Y en organización. relación, y en relación con esto, digamos, con las compañeras de Indeso, te queríamos un poco preguntar, ¿cuál sentías vos que fue el aporte que hizo Liliana Paulucci, digamos, en este tema? Liliana fue, digamos, una iniciadora del tema y una divulgadora. O sea, ella eh, realmente inició el tema de educación sexual. Bueno, vos acá estás poniendo la aventura de crecer. Ella en el año 86, todavía no estaba, por supuesto, la ley de educación sexual nacional ni nada, sus hijos, su hija Mariel y su hijo Mauro, iban a la escuela Gurruchaga Gurruchaga. y le pidieron si la mamá, o sea, Liliana, podía ir a dar una charla de educación sexual. Cuando Liliana le dijeron una charla, Liliana dijo, ¿qué puede cambiar una charla? Nada. Entonces, les propuso a sus hijos e hijas hacer un audiovisual, pero con la condición de que ellos y sus amigos y amigas intervinieran activamente. Entonces, bueno, se juntaron y con amigos y amigas que eran, uno fue locutor, otro fue dibujante, y así fueron armando este audiovisual primero, que Trabajo artesanal. muy artesanal, sí, y que no pudo ser pasada en la Gurruchaga porque hubo muchas resistencias de las cooperadoras, de los padres y de las madres, ¿no? O sea, había... eh, la nena aparecía en posición ginecológica, mostrando los genitales y comparándolo con una conchita cerrada y una conchita abierta, con los nombres de vulva, vagina, etc. Y eso le pareció horrible, y después había algo que también provocó mucha resistencia, cuando tenían relaciones, padre y madre, ¿no? Porque era bastante era binario el libro la mujer estaba sobre el varón. Entonces un papá dijo que eso no podía ser así, que el varón tenía que estar arriba de la mujer, en la posición del misionero. Entonces, bueno, esas son todas las cosas que fue recibiendo Liliana, pero no obstante, ella era muy cabezona, o sea, muy aguerrida, cuando se le metía algo en la cabeza tenía que llevarlo a cabo, y fue así que fue llevándolo a otros espacios, y lo pasó por primera vez en una parroquia para un grupo de catequistas, nenas, todas niñas. Nada Bueno, menos que en una parroquia. sí, creo que se llamaba San Francisco Solano, algo así. Y bueno, y cuando terminó de pasar eso, tuvo un aplauso así generalizado de todas las nenas que estaban encantadas con esto que habían visto. Bueno, y a partir de eso, ellas siguen su rumbo por escuelas, eh, espacios así de vecinales, etcétera, y recaba las preguntas que hacían los chicos y chicas después de ver este audiovisual. Bueno, el audiovisual es pasado luego a libro y a un video, ¿no? Más tarde, el libro que estamos viendo ahora. Eh, Todo ese fruto de preguntas que ella contestaba, no los dejaba nunca con la duda a los chicos y las chicas, o sea, las contestaba con el lenguaje que los chicos preguntaban, muy abierta, muy sencilla para que todos entendieran. Los va clasificando y organiza su primer libro, que fue el libro ¿Qué preguntan los chicos sobre sexo? Ella le quería poner ¿Qué preguntan los chicos y las chicas sobre sexo? Y la editorial dijo, no, es muy larga, ¿qué preguntan los chicos sobre sexo? Y Liliana se enojó muchísimo porque no le habían prestado atención Claro. al femenino. En aquel momento no existía la E todavía. No, Se hablaba claro. de chicken. Y bueno, y así Liliana después de eso empieza a organizar talleres para padres, madres y docentes, y empieza a recorrer no solamente Santa Fe, sino la República Argentina, ¿no? Haciendo seminarios donde la llamaban, y realmente creo que fue una iniciadora porque muchas de las concejalas, diputadas, periodistas que hoy tenemos feministas,
se han formado con ella. Sí, totalmente. Y muchas Sonia docentes, Tesa es una de las que siempre hace claro. referencia a que participó en un taller con Liliana y le cambió la Sí, sí, cabeza, sí. ¿no? Y bueno, y muchas docentes que hoy eh, se comunican conmigo a través de, yo tengo una página que se llama Las Paulucci, y nos escriben también de muchos lados, y sí, todos dicen eso, que Liliana cuando hablaba les cambiaba, les abría la cabeza y que después vos no podías volver a ser la misma persona, ¿no? Así que, bueno, ella fue una iniciadora en todo este tema. ¿Por qué crees vos hoy, digamos, que es tan resistida la implementación de la ESI? Se cree que, o sea, porque la mujer trabaja, por ejemplo, a la par del hombre, ya no hay necesidad de feminismo, porque hay igualdad, o porque el varón ayuda en la casa, hay igualdad. Es decir, que no profundiza y ve esta doble y tercera jornada que tiene la mujer generalmente, y que el varón, en realidad, por ayudar, no está en una posición de paridad, porque si realmente las cosas se hicieran mitad y mitad, ahí estaríamos mucho más aliviadas, ¿no? En el cuidado de los adultos mayores, de los niños y de las niñas. Este, y el varón principalmente tiene mucho miedo a perder sus privilegios. Eso también es otra cuestión por la cual es muy resistida. Y tienen miedo al cambio, tienen miedo, a la diversidad, tienen miedo a que si uno les da libertad a las infancias y a las adolescencias, bueno, todos van a ser gays, o todos van a ser lesbianas, o todos van a ser trans, cuando en realidad lo que se está haciendo es realmente que cada uno pueda vivir de acuerdo a lo que siente. Y eso es como que les da terror, no sé por qué tanto. ¿No? Porque en realidad estamos hablando de la felicidad de la gente, nada más y nada menos que eso. Y bueno, o sea, la libertad les da miedo, creo que la libertad les da miedo. En relación a la violencia de géneros y también las situaciones de abuso, me parece que por ahí sería interesante que cuentes un poquito los aportes de Liliana en este sentido, ¿no? El tema de abuso sexual infantil, el abuso sexual en las infancias y adolescencias, creo que es un tema sumamente extendido en la sociedad. Eh, por eso mismo es resistido. Creo que no tenemos noción de la cantidad de abusadores que nos rodean, y muchas mujeres y hombres que han sido abusados recién ahora se están animando a hablar. Entonces, como que prefieren negar el tema antes que abordarlo. La verdad que es un tema que a Liliana le preocupaba muchísimo y que creo que uno lo está corroborando Constantemente. con las denuncias que hay, ¿no? Porque a medida que uno sigue hablando del tema con el Me Too también a nivel así mundial, eh, uno corrobora que la cantidad de abusos es tremenda. Yo te digo que yo todavía hoy estoy recibiendo denuncias o gente que me pregunta, que era alumna o alumno mío en la secundaria, mira que yo ya hace muchos años, que o sea, yo aparte estoy jubilada, y hoy tienen 30, 40 años, mis primeros alumnos, y al día de hoy hay gente que se está animando a hablar del tema abuso. Entonces realmente es un tema todavía oculto y que cuesta mucho. Y el tema de violencia, bueno, lo vemos también con el tema de los femicidios, y las cifras son tremendas también, ¿no? A veces uno por mirar el lugar donde vive o la gente que a uno la rodea, deja de ver la totalidad, o sea, lo que pasa en toda Argentina, porque no es lo mismo el núcleo que me rodea a mí, que a lo mejor está formado, que esto, que el otro, a mi barrio o otro barrio, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se habla así, no, ahora es que ahora no hay tanta violencia. No, no hay violencia cerca tuyo, pero la violencia sigue estando presente, de Sí, y distintas muchas maneras, veces ¿no?
y muchas veces hay como una naturalización de la violencia de mi entorno familiar, digamos, Sí. de mis vecinos, de los más cercanos. Y las situaciones de abuso en las infancias mayoritariamente son intrafamiliares. Entonces, digamos, esto también fue algo que permanentemente ponía en la mira, en foco, Liliana con sus aportes, con los indicadores, con este llamado a comprometernos con estas temáticas, ¿no? Y ella formó parte con Casa de la Mujer de la cumbre mundial del 19, de la coalición del 19 de noviembre para visibilizar el tema de abuso. Y logró, junto creo que con Indeso, desde el PIE y otras organizaciones, porque eso también es algo que hay que Hay hacer que notar, ¿no? mencionar Todo el que siempre fue en trabajo red. siempre fue en red, claro. Liliana Claro. no trabajó sola, ella siempre tuvo gente en otras, en algunas cosas los iniciaba, en otras no. Eh, las mujeres autoconvocadas de Rosario, es decir, tuvo siempre redes que acompañaron estos pedidos. Y se logró que en Rosario el Consejo Municipal sacara una ordenanza para instituir el 19 de noviembre como Día de la Prevención del Abuso Infantil, ¿no? Con acciones que visibilicen el tema y que la pongan en agenda. Pero bueno, todavía falta bastante todo esto. Sí, igualmente esa ordenanza del 2000 después quedó, digamos, sin efecto y en el 2011 se logra recuperar con otro proyecto que surge y tiene actualmente vigencia, ¿no? Claro. Eh, que Sí, plantea sí. una semana de sensibilización y de educación en relación a la prevención del abuso. Eh, en esto por ahí aparecía, por lo que vos también ibas mencionando, ¿no? Algo en relación a el backlash, que es esta reacción, digamos, frente a un tema que logra instalarse, ¿no? ¿Hay algo de esto que recordás en términos de los materiales, de lo que se fue trabajando en los espacios de los feminismos? Sí, sí, Liliana hablaba mucho del backlash, que es en realidad un síndrome de alienación parental que no existe, es ficticio. La persona que lo instaura a nivel, digamos, psicología y psiquiatría, en realidad no era psicólogo ni psiquiatra, y se establecía que o sea, si un chico decía que el padre había abusado de él o una nena, en realidad la culpable era la madre porque la madre le metía en la cabeza las palabras que tenía que decir este niño o niña. Entonces ahí se lo descalificaba y ese pobre niño o niña era retirado del cuidado de su madre y se lo entregaban al abusador. Esto todavía ocurre. Hay juzgados acá en Argentina que siguen trabajando con el backlash, ¿no? Es que acá en Argentina fue un juez muy prestigioso el que lo trae, digamos, a Garner. O sea, el que lo presenta a Garner como un referente teórico válido. Fue Cárdenas, el juez Cárdenas de Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 sí. Por suerte también estuvo el juez Rosansky, que fue el que hizo la contra y justamente trabajó también el tema abuso sexual infantil, denunciar o silenciar, silenciar. Sí, sí. denunciar o silenciar, con el cual también Liliana y otras organizaciones y en varias escuelas entregamos a los jueces de Sí. familia, fuimos a tribunales y le entregamos a cada uno un libro que habíamos comprado con la plata de las organizaciones, ¿no? Habíamos De puesto plata nuestro propio nosotros bolsillo. del Sí, bolsillo Indeso, Casa de la para que, Mujer, para desde el que, pie, sí, sí, sí. organizaciones que Desde aportaron en esa IFAM creo que campaña también y estaba. también en la suelta de globos con mensajes de las infancias elaborados en las escuelas, ¿no? Sí. Eso fue en el 2000, desde la Plaza del Foro.
Sí, yo la fecha mucho no, pero sé que es alrededor de esa fecha, del 2000. Sí, sí. Y recuerdo que, bueno, yo entraba con algunos estudiantes de la secundaria a entregarle la carta que habían hecho mis estudiantes con el libro, ¿no? Y la cara de los jueces cuando le entregábamos el libro de otro juez, mira, no haberlo filmado para pasarlo ahora, porque en aquel entonces no había celulares, pero era como que nos decían, o sea, ¿cómo a ellos, que eran jueces, le daban un libro si ellos se las sabían todas, ¿no? Es más, a veces ni siquiera salían y mandaban a la secretaria o al secretario para... pero bueno, a lo mejor alguno lo leyó, alguno puede haber cambiado algo, pero bueno, esas son todas las historias de las organizaciones feministas de Rosario que hemos trabajado tanto, eh, hacia pulmón, ¿no? En todos Claro. estos temas. ¿Y en qué ámbitos te parece a vos que estaría bueno profundizar un poco, o sea, buscar otras estrategias para tratar de llegar y que se logre implementar plenamente la ESI? Yo creo que hay dos lugares que todavía están ingresando con mucha tibieza. Una sería la universidad, porque en las carreras universitarias profesionales o los terciarios docentes sí, pero en los otros terciarios solamente puede llegar a haber algún seminario con perspectiva de género o seminario de género, pero no existen las currículas transversalizadas con el género. Abogacía, ingeniería, arquitectura, o sea, si se ha formado algo es porque algún grupo de mujeres eh, se ha organizado y ha ofrecido estos seminarios que no son obligatorios. Entonces tenemos una gran cantidad de profesionales que no tienen idea de lo que es y de la importancia que tiene para la sociedad y para los derechos de todos y todas y todes, realmente que la educación sexual sea parte de nuestras vidas, ¿no? Y que tiene que ver con la felicidad de la gente, nada más y nada menos que con eso. Eso sería una de las partes que todavía falta y hay que insistir mucho. Y la otra, calculo yo que los medios de comunicación. Si bien hay medios de comunicación gráficos que tienen toda una mirada, bueno, la televisión falta bastante, aunque bueno, hay programas que uno escucha que sí, eh, están trabajando el tema o opinan, digamos, desde la ESI, sin saber que están hablando de la ESI, pero bueno, es como que el género o los femicidios ya los presentan de otra forma, uno no escucha lo que escuchaba antes, viste, que quería agarrar la cabeza contra la pared. Me estoy acordando que hemos conversado también con las compañeras que en una oportunidad hubo un poco un concurso que convocaba a desarrollar ideas creativas para impulsar, digamos, una sensibilización en torno a las situaciones de violencias de género o hacia las mujeres en ese caso, me parece que era. Ese concurso me parece que fue uno en el que participaste y que tuviste una idea innovadora que mereció algún premio. ¿Querés contarnos un poquito sobre esa experiencia? Sí, en ese entonces, mira, solamente Liliana, de las 4 o 5 personas que integramos Casa de la Mujer, tenía computadora. Así que bueno, era todo muy nuevo, pero nos llega una convocatoria para el V-Day, que es el Día de San Valentín en Estados Unidos, una organización que trabaja para parar la violación. Había que enviar una propuesta para llevar a cabo, o sea, para representar al país y luego iba a un concurso internacional. Bueno, yo no sé, se me ocurrió hacer algo tan sencillo que realmente era leerle a los contrayentes en el matrimonio civil los derechos que tenían. O sea, eran 4 o 5 derechos que era como que englobaba la convivencia, ¿no? O sea,
tenían que decidir cuántos hijos querían, si querían o no tener hijos, cuántos y cuándo, que las dos integrantes tenían derecho a trabajar sin pedirle permiso a su compañero o compañera, tenían derecho a, bueno, otros derechos no me acuerdo de esos dos puntualmente, pero bueno, eran así los derechos, que nadie podía agredir física ni psicológicamente a la otra persona, bueno. Entonces yo decía, si un juez que te está casando habla de estos 5 derechos que eran muy básicos, y no solamente lo escuchan los contrayentes, sino la familia, que los amigos y amigas que los acompañaban, me parecía que era una forma de darle un estatus y una legalidad a este tema de violencia de género. Bueno, tal es así que un día yo venía a hacer las compras, y yo venía con los bolsos de fruta, y me sale Liliana y me dice, Claudia, saliste seleccionada. Bueno, ahí realmente fue muy cómico todo, porque ustedes imagínense, yo vivía en un Fonavi, no tenía ni auto en aquel entonces, nunca había viajado en avión, nunca me había ido del país, y de pronto tuve que irme a Buenos Aires, sacar la visa, qué sé yo, el tema de los trámites, y viajé en avión a Nueva York, así, ¿viste? Entonces yo me veía que no me veía como que algo no cuadraba. Bueno, fue muy interesante porque allá me encontré con gente, mujeres de todo el mundo, y cada una con algunas propuestas, castrar a los violadores, o sea, había de todo, de todo. Bueno, la mía no salió ganadora, pero bueno, yo fui entre 60 finalistas, digamos, fui la convocada para representar a Argentina. Y lo bueno de eso es que, si bien acá en Argentina nadie me dio bolilla, por más que hablé con un montón de gente, todos me decían que sí, y lo dejaron pasar, pero en el Perú, el RIMAC, que es una provincia, tomó la propuesta, la llevó a cabo e hizo un matrimonio comunitario, porque creo que eran 30 parejas que se casaban y les leyeron todos esos, y salió una noticia, ¿no? La llevaron las chicas de Demus, que es de Perú. Así que bueno, me sentí bastante halagada porque yo, bueno, algo cambió el mundo con mi propuesta. Así que bueno, eso fue una linda experiencia, la verdad que muy linda experiencia. Y si después un poco de lo que venimos charlando y demás, tuvieras que hacer como un punteo de lo que suma la ESI para nuestras vidas. Suma todo, o sea, nunca resta la ESI. Suma poder de decisión, libertad, poder tener conciencia de todos los derechos que uno tiene, no aceptar violencia de nadie, poder prevenir el abuso y el maltrato, poder decidir qué hacer con el cuerpo de uno y qué no hacer, poder decir que no, poder, o sea, con el tema de diversidad también, ¿no es cierto? Todo, o sea, todo tiene que ver con la libertad y con los derechos humanos. Es decir, para mí la ESI es eso. La ESI te cambia la vida, que uno no puede volver atrás una vez que uno tiene la visión de por qué se ha ido dando el patriarcado, qué tiene que ver con el machismo, con las nuevas masculinidades. Es decir, una vez que uno comprende que es todo un sistema mundial, digamos, que nos ha ido permeando, eh, y vos tenés la explicación, ¿no es cierto? Porque a veces cuando uno era niña y te decían, no, pero las mujeres no pueden ser mujer rana. Yo quería ser mujer rana cuando era chica. Y tenía un tío que me decía, no, las mujeres no hay mujeres ranas, son hombres ranas. Yo me enojaba mucho, pero terminaba aceptándolo porque realmente, o por ejemplo, te decían, pero las mujeres, vos fíjate, no hay mujeres pintoras, no hay mujeres escritoras.
porque ustedes evidentemente no sirven o no tienen la inteligencia para acceder a eso. Entonces uno se quedaba así, ¿cómo no había? Claro, cuando uno se pone a ver la historia, y ahora que conjuntamente con la ESI se empieza a visibilizar la parte histórica, las pintoras, las escritoras, que tenían que Empiezan a usar aparecer. seudónimo masculino porque si no nadie los publicaba. Entonces vos te das cuenta que había todo un sistema que te invisibilizaba. Y la ESI lo que hace es eso, visibilizar a la mujer, a las disidencias, a las diversidades, las voces de los niños y de las niñas, tratarlos como sujetos de derechos. O sea, los hijos y las hijas no son de los padres, son de la vida. O sea, los padres los han tenido, pero por sobre los padres están los derechos que tienen ellos, a ser sujetos y a ser escuchados. ¿Qué alianzas considerás vos que son estratégicas, digamos, que debemos lograr para la plena implementación? Actualmente, digamos, acotándonos a la provincia de Santa Fe, nosotras, las organizaciones, estamos intentando nuevamente este año que no dejen caer la ley de educación sexual provincial, que no pierda estado parlamentario. Eso es un tema que hace varios años ya, 4 años que estamos intentando y que siempre dejan caer y volvemos otra vez a lo mismo y las organizaciones feministas siguen insistiendo con distintas estrategias, pero bueno, el poder ¿Y qué te parece que sumaría esa ley? ¿Por qué sería tan importante esa ley? bueno, porque la ley nacional, que es la 26.150 del año 2006, ya tiene 15 años. Y en esos 15 años hubo mucha otra legislación que fue saliendo que no está en esa ley de educación nacional. Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de IVE, ILE, entre otras, ¿no es cierto? Entonces, hay que actualizar la ley para ampliar el marco normativo. Y también Y también porque cada provincia tiene como que darle su propia bajada. claro. Y también el presupuesto, ¿no? Porque una ley, si bien el equipo ESI logró estar titular, ¿no es cierto? Antes no estábamos titulares, estábamos contratados y terminó el contrato y bueno, volvete a la escuela, no sé. Entonces ahora ya existe, digamos, el equipo ESI, pero bueno, necesita un presupuesto porque imagínate que, bueno, ahora es todo muy virtual, pero si uno quisiera hacer un libro, como siempre el equipo ESI tuvo esa idea, nunca lo pudimos publicar. Es más, el libro lo teníamos, nunca fue publicado en formato papel. O, por ejemplo, queremos material para trabajar alguna jornada especial en las escuelas y no hay presupuesto para eso. Entonces, creo que una ley también lo que hace es institucionalizar la ESI, darle más anclaje, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, Bueno, desgraciadamente el Senado deja mucho que desear porque es evidente que es muy conservador y no le interesa, no les interesan los derechos de los niños y de las infancias y adolescencias. hasta que haya suficiente presión como para que sea un tema de interés, Sí, ¿no? sí. Yo creo que por ahí es el único lugar que las organizaciones feministas y de diversidades haciendo presiones como que puede lograr más cosas. Pero bueno, es un trabajo así, como diría Liliana, de hormiga, porque no es de un día para otro, sino que lleva sus años y bueno. ¿Cómo fue surgiendo esto, por ejemplo, de Mundo ESI, el espacio por ahí de la red misma, de la red provincial de ESI, el tema de, bueno, la participación que vamos teniendo todas en lo de los agitazos,
Bueno, Mundo ESI surgió porque yo estaba en un grupo que había armado alguien en Buenos Aires de educación sexual integral, y una vez osé criticar una publicación que era Educación para el Amor. O sea, yo lo que le puse, digo, mira, esto no corresponde a la ESI porque no tiene que ver con los objetivos de la ley. Me borraron, me sacaron del grupo. Y ahí me quedé, digo, no puede ser. Yo pensé que estaba en un grupo de ESI y no lo estaba. Entonces, bueno, varias personas han llegado a mí y dicen, ¿por qué no armas vos un grupo? Un grupo donde puedas subir todo el material que te parece para compartir con la docencia y con las personas en general, ¿no? Entonces, bueno, armé Mundo ESI. Eh, Cualquiera puede poner comentarios, pero no cualquiera puede subir. Porque, hay censura. Ahí hay censura, pero yo expliqué por qué. Porque en realidad te pueden, viste, hay tanto material que no es el adecuado para los niños y las niñas, porque en esto también la docencia tiene que trabajar mucho. O sea, cuando uno da talleres de educación sexual, tiene que chequear que los videos, el material bibliográfico, esté dentro del marco normativo. Yo no puedo dar algo que no esté aprobado en el Ministerio de Nación, de Educación, o el Ministerio de la provincia, o algo que esté en contra de las leyes, ¿no? Porque en esto de decir, ay, sí, ay, encontré un video bárbaro, pero el video está mostrando cosas que no corresponde que estén en una escuela. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, bueno, de ahí que yo en este grupo, o sea, toda la gente que quiere publicar algo, primero lo tengo que aprobar. ¿Qué va a ser? Es como la diosa de ese. No, en realidad yo creo que, no sé si por ahí comparten las compañeras, pero me parece que hay necesidad, digamos, de tener una cierta selección en los materiales, porque de hecho, si no, es cierto que muchas veces desde la mejor intención Claro. se pasa por alto un montón de cosas que van en sentido, o sea, en contra de los derechos, ¿no? O que son inapropiados para las edades para los que se está planteando. Que también en eso es interesante tener muy presente la resolución 340, que mínimamente ofrece por lo menos lo que tiene que ver con los contenidos básicos para cada nivel educativo. Exacto. Entonces, después de eso podés ampliar un poco. Y en relación con esto iba a preguntar por los libritos de Liliana Paulucci. Los libritos esos que ella publicó con dibujos de Mariel Bianco. Sí, es una colección, Mi Sexualidad. Son 5 libros. 6. 6, sí. Y cada uno, bueno, toma un determinado eje. Lo que pasa es que estos libros están agotados, no se han vuelto a imprimir, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotras, desde las Paulucci, aprovecho para pasar esto, hemos realizado un Padlet con la bibliografía de Liliana, y todos estos libros van a estar a disposición de quien quiera utilizarlos, ¿no? No solamente son libros y publicaciones que nosotros teníamos, sino, por ejemplo, que hemos conseguido de Indeso, de María del Carmen Marini, Mabel Busanich. O sea, hay algunas publicaciones del 85, del 90, pero están escritas a máquina, ¿no es cierto? Y realmente son un tesoro. Nosotros pensamos que es un tesoro, porque hay algunos artículos que realmente no tienen desperdicio, porque uno los lee y vos decís, pero esto está pasando ahora. Una mujer que tiene problemas, digamos, que está deprimida porque tiene problemas con su marido, porque el marido es violento, y va al psiquiatra y la medican a ella, y la dejan anestesiada. Bueno, Liliana escribió sobre eso, creo que en el 85 o 95. Tiene un artículo que, bueno, está bárbaro, ¿no?
Después también hay algunos programas de televisión que Liliana había salido, así que bueno, hay mucha de esa bibliografía y a fin de, bueno, estamos todavía estableciendo en qué momento de noviembre vamos a hacer la presentación para que esté a disposición de la persona que quiera acceder a esta bibliografía, para que no se pierda, ¿no? Porque muchas veces uno lo tiene en la computadora, pero no está socializado, entonces para que esté cuando cada uno quiera pueda acceder. Claudia, y en tu opinión, ¿cuáles son los básicos, digamos, los elementos básicos que se necesitan para poder trabajar con la ESI? Bien, tener en claro que yo no puedo como docente dar consejos. Eso para mí es una premisa muy importante, porque yo puedo equivocarme. Los consejos me han servido a mí para mi vida privada. Entonces, tanto la sexualidad del docente como la sexualidad de mis estudiantes es privada de cada uno. Yo no puedo ir a un chico y decir, a ver, contame cómo te fue con tal cosa, o qué método estás usando, ¿se entiende? Esa es una cuestión que hay que tener mucho cuidado porque a la vez chicos y chicas te preguntan a vos. Bueno, y usted, profesora, ¿cuándo menstruó por primera vez? ¿Y cómo fue su primera vez? Porque ellos lo preguntan. Entonces, establecer con ellos y ellas que ellos pueden hablar y preguntar lo que quieran de sexualidad siempre que no sea de la persona docente ni de sus compañeros. Porque uno puede hablar en general de un tema, pero no cosas privadas. Segundo lugar, no ser, o sea, algo que realmente destruye la ESI, es que un docente se pare frente al grupo y les diga qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. O sea, que les baje la moralina. No hay nada peor para un adolescente que le digan eso, ¿viste? Justamente lo más interesante de la ESI es la actitud crítica, el escuchar, el debatir. El debate es algo maravilloso porque uno pone en el centro de la cuestión todos los temas que uno quiere y se debate y cada uno se va pensando lo que quiera, pero la docente siempre desde el marco normativo. O sea, yo, suponete que hay una docente que está en desacuerdo con la homosexualidad. Eso es para mi vida privada. Yo frente al grupo tengo que decir que la homosexualidad es un derecho que tienen las personas. Claro. Porque si no puedo tener muchos problemas. Sí, ¿Sí? Así que, ojo con eso. sí, se Y bueno, cortó. tener predisposición para reír con el estudiantado, o sea, para divertirse, ¿no? Porque la ESI da para reírse y para llorar, o sea, hay momentos de muchas emociones encontradas, salen temas muy difíciles de abordar, bueno, y uno tampoco puede desoír los pedidos de ayuda de los chicos y de las chicas, ¿no? Y hay que saber, bueno, estamos también esperando otra ley, que es la ley Vanessa, es una docente que por salir a defender a una niña que estaba siendo abusada, el padre manda a un sicario a matarla en la puerta de la escuela, la mató, ¿no? Acá en la provincia de Santa Fe, y entonces uno se plantea, bueno, ¿hasta dónde, cómo? Es obligación que la docente ayude a este chico o chica, Claro. pero no sola, no en soledad, sino que haya todo un grupo de acompañamiento que será la directora, supervisor o supervisora, o los centros de salud, es decir que... Claro. ¿Cómo lograr que el Estado pueda garantizar la integridad de las personas que por su función interviene. tienen el deber de hacer la denuncia?
digamos, esto de preservar la identidad, el tema de otorgar los traslados que sean necesarios, el que la responsabilidad recaiga sobre el ministerio, digamos, como institución, para, en la presentación de la denuncia y no la persona, para no exponerla. O sea, hay muchas cuestiones que se están analizando cómo protocolizar Polarizar. Exacto. de protocolo, cómo llevar adelante eso para que realmente las docentes y las personas con infancias a su cargo puedan realmente ofrecer su testimonio, su compromiso y asumir esta responsabilidad de acompañar estas necesidades de garantizar los derechos de las infancias, pero sin Y sin arriesgar la vida como exponerse, Vanessa claro. Castillo. Exactamente. Bueno, así como te decía, hay situaciones muy risueñas y no hay que tenerles miedo a las bromas y a las cosas que surgen, porque realmente es muy divertido la educación sexual aparte. Sí, sí, hay personas que son muy rígidas, por ejemplo, y no se permiten, no tienen miedo que chicos y chicas se excedan, pero bueno, es todo un ejercicio, ¿no es cierto?, de hablar y de que vayan comprendiendo cómo es la cuestión y todo, ¿no? Se trabaja también mucho en grupo, en los talleres de ESI, y muchas veces, por ejemplo, no solamente se trabaja el tema cuerpo, sino el cuerpo y emociones, la afectividad, ¿no es cierto? Porque se trata de no trabajar solo lo biológico o solo lo preventivo, sino trabajar desde todos los ejes: derechos humanos, salud, afectividad, cuerpo y desarrollo. Por ejemplo, cuando uno trabaja la pubertad, ¿cierto? El despertar o sea, los cambios en el cuerpo, muchos dicen, bueno, sí, pero que cada uno vaya diciendo, no, cada uno no tiene que decir lo que les va pasando en el cuerpo. Yo puedo, sí, sí, porque hay, así. O sea, uno tiene que, se forman en grupos y ellos que vayan contando cómo una niña o un varón se desarrolló y qué le fue pasando. Entonces, en la historia, ellos van poniendo cosas propias, pero no están hablando de sí mismos, sino están hablando de un tercero. Entonces uno después puede intervenir en todo esto, no solamente lo que les fue pasando, sino cómo se fueron sintiendo con ese cuerpo que va cambiando, eh, qué se les fue, qué emociones les fue surgiendo. Este, y bueno, y así, ¿no es cierto? Se trabaja también con anónimos, ¿sí? Muchas veces ellos pueden poner preguntas o contar historias anónimas también, o armar videos. Los chicos y las chicas les gusta mucho el tema de la tecnología, pero requieren que la docente eh, los acompañe, porque no es, hagan un video y me lo presentan y, no, lo que pasa es que los chicos hicieron eso y ya está aprobado. No, no, tiene que estar, digamos, dentro de la legislación vigente, o sea, para no mostrar cosas que no tienen que mostrarse, por ejemplo, gente sangrando, porque a los chicos les gusta todo ese morbo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la violencia en noviazgo, y por ahí te muestran una chica toda marcada, y bueno, a ver de qué forma se puede abordar el tema de violencia en el noviazgo, sin mostrar directamente lo Escenas tan duras. físico, claro, lo Claro. físico. ¿Vos dirías que la ESI estuvo siempre en la agenda de los feminismos? No creo, al principio no se escuchaba hablar de ESI. Se escuchaba más que nada consignas contra la violencia hacia las mujeres, pero no, era como que no se veía con claridad la relación que existe entre
justamente el género y la violencia, ¿no es cierto? Eso fue, calculo que a través del tiempo tomando más fuerza, y fue tomando la consigna, después del Ni Una Menos, ahí ingresó con fuerza Sin ESI no hay ni una menos, ¿no? Pero es Claro. como que al principio no se tenía lo mismo que el abuso de niñas. O sea, costó bastante tomar ese tema como un tema para evitar la violencia en las mujeres. ¿Y qué te parece que suman los encuentros nacionales de mujeres? Los encuentros de mujeres son espacios de debate muy importantes. Yo recuerdo que el primero que fui fue en Jujuy, creo, y la verdad que quedé fascinada por la diversidad de mujeres que veía, de toda clase social, de nivel educativo, de etnias, de países diferentes, porque había de países limítrofes. Realmente me asombró mucho y me gustó mucho participar. Luego me sucedió que cuando tanto los partidos políticos como las distintas religiones se organizaron para romper los talleres, ahí di un paso al costado yo. Lo tengo que decir, porque realmente costaba mucho debatir un tema sin esta cuestión así de derecha, conservadora. Realmente costó bastante después. No sé actualmente cómo están, porque realmente los últimos no he ido. Este, pero es un espacio de lucha, y yo creo que no es necesario seguir sosteniéndolos, ¿no? Aunque cuesta bastante, cada vez calculo que cuesta más, ¿no? Claro. Cuando surge, digamos, todo el tema de la cantidad de participantes, la diversidad y la complejidad, digamos, de tantas diferentes posturas diferentes y demás, por ahí es más difícil de organizar y de llevar adelante el encuentro, ¿no? Sí, Pero, por eso me parece que por ahí pero estaría también bueno. eso, Vos me habías preguntado de la red provincial, que sí, podemos, yo creo que, por ejemplo, conectarlo. hay otros espacios, por ejemplo, la red provincial DESI, que se conformó justamente con el tema de impulsar la ley provincial y de trabajar en contra de la gente que defenestra la ESI. Este, son espacios que son más pequeños, pero que hay más comunicación y que puede tener y que tiene una importancia en las acciones públicas que uno hace, ¿no es cierto? La red provincial surgió hace 2 años, 2 o 3 años. Ujú. Fueron las chicas de Rafaela que la propusieron, el Frente por la ESI Rafaela, y realmente ha crecido bastante. Somos 41 organizaciones y bueno, hemos realizado algunos, generalmente siempre con respecto a la ley de ESI, ¿no? Pero también a gente que se ha opuesto a la ESI también la hemos puesto en, digamos, eh, hemos trabajado en contra de estas personas que no permiten o que dicen mentiras de la ESI, por ejemplo, ¿no? Si vos tuvieras que explicar, digamos, la perspectiva de género, ¿cómo lo harías? La perspectiva de género es como la cultura y el tiempo en el cual vivimos imprime determinadas características del ser varón y del ser mujer. Y ese género fija roles o estereotipos que luego se van transmitiendo no solamente en lo formal, sino también en lo informal, por ejemplo, en las publicidades,
Día de la Madre, por ejemplo. Siempre Precisamente. el Día de la Madre, por ejemplo, bueno, a nosotras nos siguen diciendo que nos regalen artículos para la casa, por ejemplo, o para la belleza, ¿no? Como si no existiera la posibilidad de pedir un libro, ¿no es cierto?, para leer, que a uno por ahí le gusta, u otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no solamente en lo informal, sino también en la escuela, eh, en los, muchas veces dicen, no, pero ya ahora no es tan así. Basta con ver para el Día de las Infancias las vidrieras de las jugueterías, cómo están divididos por género, todo lo rosa para la crianza de los bebés o lo doméstico para las nenas, y los varones todo lo que sea armas, robots, bueno, otro tipo de juegos, pelota. Entonces sigue estando la división. Lo interno, la mujer, o sea, dentro de la casa, y el varón, lo externo. Más allá de que después las nenas jueguen al fútbol, porque ya las nenas están empoderadas, ¿cierto? Pero el varón todavía le falta, a ver, ve como desvalorizado lo de una niña. Entonces, recibimos, por ejemplo, que las maestras de jardín le dicen, los niños le dicen, no, señor, yo no quiero el anillito rosa, dice, porque esa es de nena, la galletita anillito, porque es de nena. ¿Y por qué dice que no la quiere? Porque siente que la mujer tiene menos valor que el varón socialmente. Eso se Sí, sigue viendo. claro. Si todavía estamos en ese nivel de debate, pensar en infancias trans e infancias libres parece como a años luz, Sí, sí, ¿no? sí. Y eso que, bueno, que está dentro de las escuelas, ya están, por ejemplo, en nuestra provincia están las resoluciones donde un niño o una niña que se autopercibe con otro nombre, aunque no tenga el cambio registral, hay que llamarlo como se siente, o sea, hay toda una normativa que protege en cierta forma estos tránsitos. Pero, y tenemos, bueno, a Gabriela Mancilla, que es una también impulsora de los derechos de los niños y niñas trans, ¿no? Claro. Pero bueno, no llega a todos lados, o sea, es como que coexisten en la misma sociedad muchas evoluciones diferentes. Algunas están muy atrasadas y otras estamos muy adelantados, y en el medio, viste. Y en ese sentido, reivindicaría un poco la posibilidad de masividad y de llegada de los encuentros nacionales para muchas personas que están muy lejos de todos estos debates, ¿no? Sí, Porque a sí, veces creemos que avanzamos, pero se va dando en grupitos muy, sí, sí. muy Es reducidos, así. ¿no? Si vos tuvieras que plantear un poco tu mirada en torno a el tema, por ejemplo, del patriarcado, el machismo, el rol de las masculinidades. El patriarcado, digamos, es un sistema cultural masculino que, digamos, se está sustentado en el poder de unos sobre otros. Esos unos son varones blancos, heterosexuales y propietarios. Luego es como una escala, ¿no es cierto? Donde los últimos o últimas son los niños y las niñas. Y yo pondría también más abajo la naturaleza, porque también el ser humano trata como un súbdito a los animales y a las plantas y al medio ambiente, ¿no? Sin saber que dependemos de ellos. Pero, digamos, el varón sobre la mujer, pero también el varón blanco sobre el varón negro, o sobre el varón, el rico sobre el pobre, ¿no? Y el varón pobre sobre la mujer que es pobre, que es su compañera. Es decir, que es un sistema donde parece que solo nos sentimos bien si tenemos más poder que el otro o la otra. Entonces, el patriarcado lo que hace es justamente sostener este sistema de desigualdades. Y tener, o sea, en realidad lo que está mostrando el patriarcado es que nadie tiene autoestima. Porque si yo me valoro,
voy a valorar al otro, a la otra o al otro, de igual manera. Yo no voy a ser más importante que el otro o la otra, ¿sí? En cambio, el patriarcado lo que dice es, no, yo soy más importante porque tengo poder, porque soy heterosexual, porque soy blanco, porque tengo dinero, y hago sentir mal al otro. Entonces, solamente de esa forma me siento bien. Es una falsa autoestima, pero bueno, así funciona el mundo. Y el machismo, bueno, el machismo es, digamos, cómo el varón desprecia todo lo que es femenino y para sentirse hombre no tiene que ser ni gay ni mujer. Entonces, todo lo que sea gay, homosexual o mujer tiene menos valor que el que es hombre. ¿No? Y así sustenta también, se sustenta el tema de género y bueno, y la violencia, porque justamente el tratar mal a las demás personas, porque creo que no valen, hace que esa persona sea violenta. Y las masculinidades, bueno, hay un grupo de varones, yo diría la minoría, muy minoría, que se están planteando esto de, bueno, ¿qué es ser varón? Y que no hay una sola forma de ser varón. Por eso se habla de masculinidades en plural. Yo todavía lo que veo justamente es que lo que le falta a los varones, así por cuestiones que uno va viendo cercanas a uno, ¿no? Uno agarra un celular de un varón y enseguida le salta a una mujer el culo de una mujer, las tetas de otra mujer. Es una pregunta, ¿por qué tenés esa foto? O sea, me la mandaron del grupo de mis amigos. Digo, ¿y vos no decís nada? No, yo no digo nada. Es como que no se involucra porque tiene miedo que lo confundan con gay o con mujer, si es que se pone del lado a defender a las mujeres. Entonces como que falta bastante que el varón, bueno, empiece con sus congéneres a decirles, mira, esto que estás pasando es una falta de respeto, es violencia simbólica, es decir, ¿no? Cosa que nosotras es como que estamos más adelantadas en eso, porque es como que la mujer hace muchos años que estamos en la lucha, ¿no? Y por eso es que logramos algo, estamos logrando algunas cosas, pero el varón no, es Algún como que terreno se recién, viene ganando. al varón le Claudia, falta. bueno, nosotras, bueno, te agradecemos un montón todo este tiempo de conversar con nosotras, digamos, si bien, digamos, fue a través de mi persona, estamos todas las compañeras sumamente agradecidas de este tiempo y queremos preguntarte un poquito si conoces las publicaciones, porque estos conversatorios están dentro del desafío de de abrir a la comunidad la biblioteca de género de Indeso. En ese sentido, tenemos una serie de publicaciones que son de distribución gratuita, cuadernos de divulgación, que vienen de distintas épocas y que han trabajado distintas temáticas. Algunas no están tan vigentes, o sea, estas publicaciones que se llaman La Chancleta, pero queremos saber si pudiste ver las últimas publicaciones que hicimos, por ejemplo, de ESI Sororidad, el de violencia, Sí, y sí. bueno, y si tenés Me algunos pareció un aportes, tema, sugerencias. sí, me pareció un tema muy lindo para trabajar en secundaria, el tema de la sororidad. Realmente eh, me asombró, porque era un tema que por ahí uno no se pone a pensar exactamente lo que significa, y la verdad que me gustó mucho y me parece que en la escuela secundaria ese tema debería estar también porque, bueno, siempre uno escucha que entre las mujeres hay rivalidad, por ejemplo, ¿no es cierto? He pasado por Indeso y sé que tienen mucha bibliografía valiosa de hace muchos años y actual también, así que la verdad que la felicito por esta idea de que sea una biblioteca móvil, porque
muchas veces la gente no se acerca a estos lugares y está bueno que ustedes la acerquen a las organizaciones, ¿no? Igualmente hay dos compañeros nuestros que están atendiendo los días lunes y sábados en la sede y que siempre están a disposición para colaborar, digamos, en la búsqueda de bibliografía o de las publicaciones. De hecho, hay muchas de distribución gratuita que cuando quieran pasar a buscarlas se pueden pasar a buscar, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo queríamos también remarcar porque es importante que cuando existen estos recursos se aprovechen en la implementación de la ESI. Exactamente. Me parece muy interesante. Bueno. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias en nombre de nuestra organización por este compromiso militante. Bueno, gracias a ustedes y la verdad que pasé un lindo rato rememorando cosas. Gracias, un beso a todas. Gracias, muchas gracias.